Hola, buenas noches. Bienvenidos a este lunes de la lectura de la palabra. Hoy vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Esta historia que en verdad está bien tremenda. Dice así: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «Oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos, y sus cenizas se derramarán en el suelo». Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: «Detengan a ese hombre». Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: «Te ruego que pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada, y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: «Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino». Y quiero detenerme ahí en el versículo 9, porque aquí hay algo que vale la pena recalcar, y es que si tomamos en cuenta que el profeta que había ido iba de parte de Dios, creemos que el mensaje entonces era de Dios, y así fue. Pero el que no creía era el rey. Tanto que cuando el profeta da la palabra del altar sobre el altar y dice que el altar se va a romper, el rey se enojó. Pareciera que el rey tuvo un vivo celo por el Señor y se enojó por lo que dijeron contra él, pareciera. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos sirviendo al Señor y estamos luchando en contra de Él? Esto es lo que estaba pasando al rey. Y cuando él se da cuenta que era Dios hablando, es cuando se da cuenta que su mano ya no se puede mover. Qué tremendo que, como Pablo o como muchos dentro de la Biblia que pensaban que estaban sirviendo a Dios, que creían que estaban sirviendo a Dios, pero sin embargo estaban en contra de Él, se dieron cuenta que estaban haciendo algo incorrecto. Pero vamos a continuar. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió, versículo 11, que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron. Aquí en la versión en griego dice que dice su hijo fue.
Dice que y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano le preguntó, ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Entonces enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta, y eso era verdad, como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. ¿Por qué razón? No sé. Así, versículo 19, así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Y quiero hacer otro punto ahí. Cuando Dios da una palabra, así venga el siervo más poderoso, más reconocido, cuando Dios te da una palabra, cúmplela. No hagas caso, a no ser que el Señor mismo te diga desde el cielo que ha cambiado de opinión. Esto es lo que sucede con este siervo de Dios, este profeta. Y entonces él le hace caso al otro profeta que también era profeta de Dios, pero más anciano, y come. Desobedece lo que Dios le había dicho. Entonces dice aquí, regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Créeme cuando te digo que no eran Ananías y Zafira, que habían mentido a Dios. Era un siervo de Dios. El profeta anciano lo logró entender. Era un siervo de Dios. Y su peor error fue desobedecer la palabra que el Señor le había dado. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego, versículo 27, el profeta dijo a sus hijos, ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro.
Y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, como si pareciera que lo estaban cuidando, que nadie lo tocara, ¿verdad? Pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! Parece algo chistoso, ¿verdad? Si fue por la palabra y por el engaño que él hizo que el profeta joven murió. Pareciera así, pero realmente fue por la desobediencia del profeta joven. Versículo 31. Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en la ciudad de Samaria, ciertamente se cumplirá. ¿Por qué? Porque ciertamente los dos eran profetas de Dios, tanto el joven como el viejo. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Y ahí termina el capítulo 13 del primer libro de Reyes con una gran moraleja. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Que nadie te haga hacer otra cosa, ni determinar otra cosa. Porque cuando Dios habla para que hagamos algo, hay un propósito. Existe un propósito. Guarda esto en tu corazón. Recuerda, Dios siempre hace todas las cosas y Dios dice lo que habla a través de su palabra por un propósito. Bueno, somos Casa de Avivamiento Tulancingo. Te agradezco que te hayas conectado en esta noche. Agradezco a todos los que vayan a ver la repetición de esta palabra. Y espero que hayas aprendido algo de parte de Dios. Creo que hemos aprendido algo de parte de Dios. Buenas noches y nos vemos el próximo viernes en la noche de bendiciones. Hasta luego. Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año. Esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención.
Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar. Y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.